El siguiente programa es apto para todo público. Canal 6. Decisiones, Ave María, cada día, sí señor. Alguien pierde, alguien gana, Ave María. Oye, Caco, decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. El Señor de... Después de tanto tiempo ayer la volví a ver y estaba tan linda, como un sueño imposible, como una estrella lejana, así como el vuelo libre de una gaviota en la playa. Yo que creí que ya la había olvidado, yo que pensé que ya no me importaba, yo que creí que ya estaba curado de aquella pasión que me atormentaba. Y era mentira, yo me engañaba. Al ver sus ojos me perdía en su encanto, sentí que mis fuerzas me abandonaban. Era mentira, yo sí la amaba. Todavía vibro al sentir su presencia, todavía siento que late en mi sangre aquel veneno que bebí en sus labios, aquel veneno que hoy quiere matarme. Sé que no voy a olvidarte, corazón, porque te llevo muy dentro como un tatu. Con mucha tristeza tenemos que iniciar hoy el programa con la muerte de un gran amigo, un gran poeta, un gran compositor, con el que junto con otros amigos caribeños aquí en Cali y el Mañe Vega, rey vallenato de este año, Eduardo Cantillo y otros amigos caribeños, tenemos proyectado y estamos trabajando para hacer una escuela de acordeoneros en Cali y interpretación de otros instrumentos del folclore de nuestra costa. Romualdo, pues sentimos mucho esa muerte. Él era nuestro asesor en ese proyecto. Que esté con los otros juglares en el cielo y quienes amamos intensamente, pues tenemos que seguir rindiéndole homenaje con sus canciones, con el recuerdo y promoviendo esa obra que es bastante numerosa, más de 1.500 canciones interpretadas por los mejores cantantes y representantes del folclore vallenato. Bueno, que descanse en paz nuestro querido Romualdo. Para el día de hoy, pues Decisiones, el programa institucional de RIP Comunicaciones, es un magazine alternativo basado en la investigación, en la objetividad, en la verdad, del periodismo independiente, de la libertad de expresión. Formamos parte de la red de periodismo alternativo a nivel nacional e internacional. Les habla Rodolfo Poveda, miembro del Círculo de Periodistas de Cali, la Corporación de Periodistas del Valle del Cauca, y también miembro de otras organizaciones dedicadas al periodismo de investigación. Para hoy tenemos una programación bien interesante. Vamos a recordar a nuestro querido camarada y amigo Pablo Caicedo, gran educador, desafortunadamente desaparecido y asesinado por miembros del Estado, la fuerza pública, hace 35 años. También estamos recordando que en el día
de 19 se realizó la gran jornada del magisterio colombiano de una manera exitosa. Desafortunadamente el magisterio enfrenta una arremetida del gobierno narcoparaudiuquismo que pretende arrebatarle sus derechos y la dignidad a los educadores. Están en pie de lucha, al igual que los trabajadores en general en Colombia. Recordamos también que esta semana se celebró el Día del Hombre, el día 19, y también el Día de los Niños. Entonces empezamos con nuestra franja cultural, rindiéndole un homenaje precisamente a un evento realizado por jóvenes, organizado por Naciones Unidas. Estamos aquí en la muestra mosaica del programa Hilando Fino, que se hizo en el barrio Písamos 1. Esta sala de acá presenta el proyecto en sí. En este lado hay unos videos, acá los talleristas y acá las organizaciones. Písamos 1 ha sido un territorio bastante difícil, un territorio marcado por la violencia, por las fronteras invisibles, y poder este programa llegar y mitigar un poco el impacto que se me iba haciendo del tema de violencia y el tema de microtráfico fue muy importante. En la comunidad, y ellos traen algunas fotografías con fotografías del proceso. Los jóvenes dejaron de estar teniendo nada que hacer en el tiempo libre a entrar a unos talleres espectaculares que los formaron en tejido social, que les permitieron contar su verdad desde su perspectiva, desde su propia historia. En el lado izquierdo están los elementos o los materiales que incluían cada kit. En su respectiva bolsita iban los materiales para cada videotaller. Junto está el certificado de participación, que es como un compromiso. Pero también les permitieron apostarle a todo el tema de la sana convivencia del barrio. Y arriba está el acta o acuerdo por la convivencia y la reconciliación en Písamos 1, que será firmado por un líder de cada uno de los sectores. No fue fácil. Pues para hacer esto siempre toca que ir de grano en grano para poder retroalimentando a la gente para que pueda ir creyendo que es real lo que uno está haciendo. En esta sala de acá se presentan los resultados de los talleres, de los videotutoriales, pasando de fotografía, después están los de stencil. Lo que más me gustó del proyecto que impactó a mucha gente, hubo mucha gente que, como te digo, se aterrizó, digámoslo así, tomaron conciencia, sirvió mucho el proyecto porque muchas personas que hoy en día cambiaron el conflicto por el arte, por la cultura. Me quedo aterrado porque de 20 personas que empezamos, 16 personas me impactaron de una manera que pensé que iban a ser los primeros que iban a salir a correr y no. Fueron los primeros que me orgullecieron de seguir. Bueno, esta sala, aquí es un poco la geografía. Por este lado tenemos una parte del taller Tejidos de Vida, donde los participantes escribieron historias o relatos sobre ellos y su barrio. Entonces hay como escribieron cosas buenas y cosas malas, ¿ya? Un ejercicio de reflexión. El proyecto Hilando Fino, la verdad, en el barrio Písamos es un proyecto que hace parte de un proceso que adelanta la Comisión de la Verdad en su estrategia cultural y artística que se llama Casas de la Verdad con Sentido, que busca llevar el ejercicio de la verdad, del trabajo que hace la Comisión, llevarlo a los territorios, un poco replicando el tema del esclarecimiento de la verdad, del reconocimiento, de la promoción de la convivencia, de generar insumos o estrategias para la no continuación y la no repetición del conflicto.
armados. Los mismos habitantes, ellos fueron haciendo memoria de esos hechos que eran importantes para el barrio y también a través de sus vivencias propias. Ellos hacían memoria de esos acontecimientos que sucedían en el barrio y asimismo fuimos construyendo entre todos esa línea de tiempo que en últimas es la historia del barrio Písamos 1. Fue muy interesante el trabajo en Písamos porque Písamos es uno, digamos, de los barrios más estigmatizados de Cali, donde claramente los líderes siempre han dicho, en nuestro barrio siempre se reseña lo negativo, ¿cierto? Siempre se reseña solamente una cara de la moneda, pero nunca nosotros también desde el barrio nos hemos preguntado qué somos nosotros como territorio, qué somos como barrio, cuál es nuestra identidad. Están los pupitres, pero en ausencia, pero a su vez también representan esos 4 colores que lograron unir, tejer y construir una verdad. Entonces por eso allá al final están las letras que dicen verdad, que sale cada uno de estos colores. Cada hilo representa uno en cada sector del barrio y en su conjunto pues construye la palabra. Y en este lado y qué mejor rendirle homenaje a un gran maestro, Simón Rodríguez, cuya institución igualmente le celebró un acto cultural. Veamos esta reseña de lo que es la obra de este magnífico profesor del Libertador, Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, el maestro rebelde y humanista, con una extraordinaria profundidad filosófica, supo llevar la luz del raciocinio a los más apartados comarcas del Nuevo Mundo, uno de los intelectuales americanos más importantes de su tiempo. Nació en Caracas el 28 de octubre de 1771. Sus padres fueron Cayetano Carreño y Rosalía Rodríguez. Se cambió el apellido paterno por el materno a raíz de una violenta discusión que tuvo con su hermano carnal Cayetano. Inquieto, estudioso del pensamiento revolucionario de Juan Jacobo Rousseau, participó en el movimiento revolucionario de Manuel Gual y José María España. En 1797 viaja por varios países en donde enriquece su experiencia como pedagogo y filósofo. Para realizar estos viajes sin peligro de ser arrestado, se puso el nombre de Samuel Robinson. Años antes, había sido el maestro de un niño que con el correr de los años sería el libertador de 5 naciones, enseñándole el valor de la libertad, el amor a Venezuela, la importancia de la justicia y la necesidad de rebelarse contra la opresión. A lo largo de su vida, siempre luchó por brindar una educación a los sectores populares, ya que al proporcionar una mejor educación al pueblo, avanzarían las naciones fuertes, libres y soberanas. En Francia, se encontró con su antiguo discípulo, el joven Simón Bolívar. Juntos recorrieron varios países y llegaron al Monte Sacro. Emocionado por los relatos épicos de su maestro y amigo, Bolívar pronunció su famoso juramento, tan comentado por los historiadores. Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Al cabo de 20 años de ausencia en diferentes países europeos, Simón Rodríguez volvió a Sudamérica. Cuando estaba en Colombia, recibió una conceptuosa carta del Libertador. Oh mi maestro, oh mi amigo, oh mi Robinson, usted formó mi corazón para la libertad. Así, el Libertador testimoniaba su reconocimiento por la gran labor espiritual de Simón Rodríguez, quien sembró en la mente del emancipador las semillas de la magna obra de la independencia. Simón Rodríguez es el creador de las nuevas casas de estudio públicas en América del Sur. Buscaba proporcionar herramientas que rompiera con la sociedad de exclusión heredada de los españoles, con un cabal concepto del significado del trabajo, de la igualdad y de la justicia. Murió Simón Rodríguez en Amotape, en una aldea del norte peruano,
el 28 de febrero de 1854. 70 años después de su deceso, sus restos fueron trasladados al Panteón de los Próceres en Lima, y desde allí, al siglo justo de su fallecimiento, fueron devueltos a su Caracas natal, donde hoy reposan en el Panteón Nacional desde el 28 de febrero de 1954. Yo soy de aquí, soberano como el viento. Aquí ninguno puede gritar más que yo. Esta es la tierra del orgullo americano que nuestro padre por herencia nos dejó. Y merecidamente las Naciones Unidas declararon el 25 de noviembre Día Universal de la No Violencia contra la Mujer. Es que precisamente la mujer juega un papel importante en nuestra sociedad y a través de la historia igualmente ha pretendido ser invisibilizada, pero con ese homenaje tenemos que seguir rindiéndole ese respeto, admiración y dándole mucho amor. Por eso las hermanas Mirabal en República Dominicana iniciaron una lucha heroica contra la dictadura de Trujillo, dictadura que en muchas facetas se parece a lo que ha pasado aquí con el uribismo. Veamos entonces este homenaje. Durante años, Dedé Mirabal ha vivido para recordar y relatar la historia de sus hermanas, las grandes heroínas de República Dominicana y símbolos de la libertad en todo el mundo. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, jóvenes esposas y madres de niños pequeños, son brutalmente asesinadas por los secuaces de Rafael Leónidas Trujillo, uno de los tiranos más sanguinarios que ha conocido Latinoamérica. Fue un día terrible, porque aunque lo esperábamos, pero no pensábamos que sí, que se iba a actualizar el crimen. Cuando Trujillo descubre que ellas han formado un movimiento de resistencia contra el régimen, las manda a matar, haciéndolo parecer un accidente. Había unos policías y yo los agarraba y les decía, convénzanse que la asesinaron, no que fue un accidente, porque decían era un accidente. Yo siempre he dicho, y la veo en esta dimensión, abonaron la tierra con su sangre para que desapareciera la figura de Trujillo, que ya había una conspiración. Las hermanas Mirabal son 3 mujeres que fueron víctimas de un asesinato por defender una creencia y además por impulsar la efectividad, la realización de esas creencias en los valores de la libertad y la democracia. Fueron capaces de dar sus propias vidas en defensa de esos valores, de esa libertad en la que ellas creían, por la que lucharon, pero sobre todo que querían para todo el pueblo dominicano. El pueblo dominicano deseaba la libertad. En 1961, a solo 6 meses de la muerte de las Mirabal, un grupo de conspiradores, inspirados por la tragedia, ajusticia a Trujillo, poniendo fin a 30 años de abusos, incluyendo la tortura, el asesinato y la corrupción. A partir de este acontecimiento, y con el tiempo, se restaura la democracia en el país. Noviembre del 2010. Han pasado 50 años desde la tragedia. En Ojo de Agua, lugar donde se criaron Patria, Minerva y María Teresa, Dedé dice que ellas las siguen acompañando, hasta en sus sueños.
Antes de anoche, que cumplía María Teresa años, y yo pasé la noche soñándome y trataba como de olvidarla, me volteaba y veía a Patria parada en la marquesina, veía a Minerva aquí recitando, pero buscaba a María Teresa y como que no la veía, se me perdía en la noche. El Museo Mirabal, creado por Dedé a través de los años para honrar a sus hermanas, recibe cientos de visitantes al día. Este año llegaron 70.000, la mayoría de ellos jóvenes dominicanos. Sobre todo aquí llegan escolares, que vienen a conocer la historia de Patria, Minerva y María Teresa, o las mariposas, nombre secreto que usaron ellas en el movimiento que formaron contra el régimen. Al encontrarse frente a las tumbas, los niños se emocionan. ¿Y por qué murieron las hermanas Mirabal? Porque lucharon por liberar nuestro país del régimen de Trujillo. Cuando ellos lo primero que me preguntan cuando llegan, ¿y por qué a usted no la mataron? Entonces yo le digo, para contarle a ustedes la verdad. Hay una juventud que no conoció eso. Entonces hay que darle la oportunidad de que ellos sepan realmente lo que aquí pasó, para que no permitan que vuelva a pasar. En el 2009, Dedé publicó Vivas en su jardín, con nuevos y desgarradores detalles de la historia. A través de sus páginas vemos cómo Dedé se sobrepone al dolor y se hace cargo de los bienes familiares y de 6 niños huérfanos de madre. Para la familia, en la labor abnegada de Dedé se ve reflejado el heroísmo de sus hermanas. Ella coge, como decimos aquí un poco popularmente, como gallina, y mete todos esos pollitos debajo del ala. Los educa, los hace que estudien y además comienza a enarbolar la bandera donde se apoyan los sueños de las hermanas Mirabal. Esa entrega del esfuerzo de cada día, el defender en cada instante el ejemplo, el recuerdo, concita mucho menos admiración, pero si te pones a mirarlo de cerca, es tal vez más difícil que el otro, ¿no? Que los grandes gestos, que las grandes entregas. Y yo voy a permitirme hacer una sugerencia, porque realmente... Minú Tavares, como diputada, dice tener presente esos sueños, sobre todo los de su madre, Minerva Mirabal, así como de su padre, Manolo Tavares, otro gran líder dominicano. A veces tengo que votar o decidir con respecto a un tema y tengo dudas, y a veces nada más pensar, bueno, ¿y qué diría mi madre o qué diría mi padre de esta decisión que yo puedo tomar? Y eso simplemente me sirve para aclararlo todo, ¿verdad? El 25 de noviembre, día de la muerte de las Mirabal, ha sido decretado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer en honor a ellas. Este año la fecha tiene especial importancia en todo el mundo por marcar medio siglo de historia. En República Dominicana se planean una serie de actos conmemorativos en todo el país que, según la familia, sirven para recordar que hay que seguir luchando por los sueños de las mariposas. Libertad, 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 ¿verdad? La juventud está dormida, tiene que despertar, recoger las banderas que dejaron las hermanas Mirabal, llevarlas a los picos más altos de la historia para que comencemos a consolidar una democracia. Nos toca a nosotros continuar con esa bandera, seguir trabajando, tal vez ahora como debe, sin tanto heroísmo. Qué bueno que podamos luchar por eso sin necesidad de poner en riesgo nuestras vidas, de que nadie, ningún hijo o hija quede huérfano, porque sus padres
creyeron en valores, en derechos que todos y todas tenemos. Bueno, pues sentémonos por aquí, vamos a ver. Para Dedé, este cincuentenario le produce sentimientos encontrados. Dolor por un lado, pero agrado por el hecho de que hoy se reconozca universalmente el sacrificio de sus hermanas. Tener la libertad que tenemos hoy, que todo el mundo pueda enterarse de lo que pasó con lujo de detalle. ¿Y qué más que eso? Que ha sido un ejemplo para el mundo, no para nuestro país, hasta para el mundo, que estas mujeres jóvenes, madres llenas de ilusión con sus hijos, entregaran su vida por la libertad de un pueblo. Precisamente es una de las experiencias más bellas que he tenido en mi vida cuando fui a República Dominicana lleno de amor, feliz, a la provincia que hoy lleva el nombre de ella, provincia Hermanas Mirabal, en esa casa que se conserva intacta con todos los recuerdos de sus pertenencias, Ojo de Agua. Entonces es un homenaje hermoso que debemos seguir el ejemplo de ellas, las mariposas, para ver si construimos una sociedad más justa en Colombia. Bueno, y entramos a nuestra sección del humor, que también es realidad. Observemos allí el anhelo de este expresidente y expresidiario ofreciéndole a su hijo el futuro como si fuera el ubérrimo o la finca, ¿no? Pero es Colombia. Observemos allí también la imagen de este remedo de presidente que tenemos para que analicemos, reflexionemos. Bien, sigamos observando aquí, miren, después de ese frustrante resultado, esta abuelita decide que hubiera querido estar en misa mejor. Continuemos. Las perspectivas del 2021 bastante inciertas, ¿no? Pero bueno, el pueblo, como decía Gaitán, es superior a sus dirigentes, se labrará un mejor futuro. Y aquí miren los resultados, si le tocara manejarlo a la registraduría en Colombia, ¿no? Ese sería el resultado que presentaría, como ha venido haciendo fraudulentamente para poner estos presidentes, entre ellos el uriduquismo. Y la reflexión que ustedes pueden allí hacer al respecto. Y los buenos días. Bien, miremos entonces cómo ve el presidente la realidad del país, ¿no? ¿Sí? Sigamos entonces observando aquí el personajillo que hasta ahora se da cuenta que es uribista, ¿no? Mediante cola de lagarto, que harto daño le hizo a la izquierda y a la democracia en Colombia. Bueno, continuando entonces con nuestra sección, vamos con uno de los mejores trabajos de periodismo alternativo. Observemos. Bienvenidos a nuestro especial de autoritarismo para principiantes. Una charla magistral en donde usted aprenderá a utilizar el tiranómetro. Una herramienta útil que le permitirá identificar si su gobierno está mostrando síntomas de autoritarismo. Para ilustrar su uso vamos a observar con lupa algunos casos de... ¿Qué podría ser? A ver. Iván Duque y el uribismo en Colombia. El primer grado del tiranómetro es un uso creativo del lenguaje español, o los llamados eufemismos. Es decir, maquillar con una cosa cuando se quiere decir otra. Reducción de personal para decirle que lo echaron. O esto es una oportunidad para mejorar, para decirle que la cagó feo. Si su gobierno empieza a simplificar ciertas situaciones graves, a concentrarse más en las palabras que se usan que en los hechos que se denuncian, el tiranómetro va a empezar a titilar. Vean, cuando estábamos en medio de las masacres de septiembre, el presidente salió a hacer esta importantísima precisión. Muchas personas han dicho, volvieron las masacres. Primero, hablemos de el nombre preciso: homicidios colectivos.
Varios años antes, Álvaro Uribe le había enseñado a Duque cómo hacerlo. Dijo que las masacres tienen un criterio social, es decir, que hay masacres buenas y masacres malas. Otro que ama manipular el lenguaje es José Obdulio Gaviria, ideólogo del uribismo, quien dijo que en Colombia no había desplazados sino migrantes. Claro, es que esa gente que le tocó salir corriendo porque la iban a matar, o porque le mataron a alguien, o porque dinamitaron su pueblo, lo que quería era vivir Colombia, viajar por ella. Volviendo a Iván Duque, hay más ejemplos de las trampitas en el lenguaje. Su primer fracaso en una larga letanía de fracasos, es decir, su primer ministro de defensa, dijo ante el asesinato de líderes sociales que aquí lo que hay es gente mala matando gente buena. Y si miramos temas menos macabros, basta recordar cuando nos clavaron en el 2019 una reforma tributaria. ¿Cómo la llamaron? Ley de Crecimiento Económico. Una ley que lo que hizo fue darle regalos tributarios a los más ricos mientras le clavaba impuestos a la clase media, y que benefició a industrias que financiaron a Iván Duque. Entre los beneficiados por la reforma tributaria hay empresas y asuntos involucrados con la financiación de la campaña del presidente Duque y con dos de sus ministros. Iván Serrano. Mabel, el representante Juan Carlos Lozada menciona la empresa pesquera de un donante, la farmacéutica del esposo de la canciller y el toreo que defienden el ministro de Hacienda y su viceministro. Por la misma línea de las expresiones maquilladas, en el panorama internacional también se le tiene el eufemismo calidad-exportación. Así pasó con el mentado cerco diplomático para Venezuela y la posibilidad de enviar 5.000 tropas a Colombia en caso de una eventual intervención militar en el país vecino para sacar a Nicolás Maduro. Uno diría que esto es intervencionismo puro y duro, pero dejemos que esta lumbrera lo niegue de la mejor forma. ¿Está dispuesta Colombia a recibir militares estadounidenses en su territorio? Le respondo de nuevo. ¿Sí o no? No tiene matices esta pregunta. Es que como no tiene matices, le reitero que creo fehacientemente en la importancia del cerco diplomático. También vean lo que está pasando con el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, un tipo que niega la existencia del conflicto armado en Colombia, pero que lo contrataron para conservar la memoria del conflicto armado en Colombia. Hace también su tarea que palabras como construcción de memoria colectiva, esperanza, víctima o unión patriótica fueron suprimidas de las salas de la guía del Museo de Memoria en Cali. Pásense por el capítulo en el que hablamos de esta joyita para que se deleiten. Y así, de eufemismo en eufemismo, varios gobernantes y funcionarios han escamoteado la tarea de llamar las cosas por su nombre. El segundo grado del tiranómetro lo marca una afición enfermiza por enaltecer la imagen propia. Espejito, espejito, dime quién es el más tiranito. Esto es lo que han llamado populismo y consiste en robustecer una figura que encarne la idea de que hay un hombre que nos va a salvar, de que hay un hombre que nos va a sacar del horror, que sí va a luchar contra las élites, que tiene todas las respuestas, que para todo tiene solución, que representa al pueblo sufrido que lucha contra el caos, que cuida a su pueblo como un pastor a su rebaño. Ese no es Duque, obvio, pero sí su jefe. Álvaro Uribe aparece en un momento muy particular de la historia en donde la gente está mamada de los conservadores y los liberales, donde los primeros grupos paramilitares ya eran culpables del 60% de las masacres del país, como las de Mapiripán y El Aro, donde las FARC estaban copando todas las esquinas del país, también a punta de masacres como la de Algeciras o La Chinita, o tomas como las de Las Delicias o Patascoy, y pescando milagrosamente a diestra y siniestra, donde el narcotráfico también aumentaba la cuota de muertes, con asesinatos a candidatos presidenciales y varios atentados. Uribe también llega a un país que venía del fracaso rotundo de Pastrana en el proceso de paz, donde toda Colombia enfrentaba la mayor crisis financiera del siglo, esa que a finales de los 90 desembocó en una caída del PIB tremenda, dejó a miles de personas sin vivienda y una tasa de desempleo altísima parecida a la que vivimos en este mayo de pandemia. Y entonces llega este nerdister de gafitas Armani. Estas no son Armani, pero parece. Con un discurso que promete que nos va a sacar del agujero negro y del barrial de sangre en el que estaba Colombia. Nos dice que confiemos en él, que él nos va a ayudar, que él va a sacarnos de esa forma clásica de hacer política que nos ha costado tanto horror, que le demos cada vez más poder, que ignoremos las cosas malas a su alrededor. Eso es puro ruido. Que nos va a redimir con su corazón grande y su mano firme, que él va a ser el salvador. Y como el mismo Uribe lo dijo en Chingue, que él no le va a entregar el país a la izquierda extrema. Y así les choque, sigo en la batalla, porque este país no se lo vamos a entregar a la izquierda extrema. La figura de Uribe es casi religiosa, o si no, que lo diga Paloma Valencia, senadora que tiene un cuadro de Uribe como si fuera el Sagrado Corazón de Jesús, o si no, que lo diga la religiosa que salió con un sacro megáfono en mano a defenderlo bien tranqui. O que lo diga la huerfanita Alicia Arango, que salió con la lágrima colgando cuando dictaron medida de aseguramiento contra su padre político.
y que hoy me siento huérfana en esa comisión. Quiero decirles que me duele la situación del presidente Uribe, que lo extraño. El problema con esto es que tan pronto una persona se asume como superpoderosa, que es capaz de acabar con todos los problemas de un país, y de este país además, se pone como el protagonista de todas las historias y como la solución a todos los problemas, al que todo le perdonamos y le creemos. Uribe ha logrado una popularidad que no se había visto antes. Una popularidad que le llevó la mención internacional como el gran colombiano. Y si se fijan, todo siempre pasa por Uribe. Y sí, puede que uno piense que el que nos permitió volver a las fincas fue Uribe. El que nos salvó del terrorismo fue Uribe. El que puso presidentes fue Uribe. Pero también el que se quiere atornillar en el poder así eso signifique ir en contra de las reglas es Uribe. El que pasó por encima de las cortes fue Uribe. El que dejó a Colombia con altísimas tasas de corrupción fue Uribe. El que nos dejó unas dolorosas cifras de masacres fue Uribe. Para que se hagan una idea, en 8 años de gobierno tuvimos miles de desapariciones forzadas, miles de homicidios, cientos de masacres, amenazas por cielo y tierra e incontables torturas. Entonces, cuando absolutamente todo, lo bueno, lo malo, lo divino, lo mundano, pasa por una única persona o por Uribe, el tiranómetro se calienta. Del lado de Iván Duque también rastreamos sus esbozos de populismo, o mejor dicho, sus intentos de figurar en la opinión de las mayorías, aunque pase desapercibido. Véanlo. Y me da un pecado que ni les cuento, porque yo he sido un duque en la vida y en el amor. Confirmen en los comentarios si ustedes también han sido un duque en la vida y en el amor. Volviendo al tema y saliendo de nuestros traumas, Duque tiene el don, porque es un don, de lanzar propuestas inútiles para caer bien. Por ejemplo, cuando salió a decir que iba a estrenar la cadena perpetua para los violadores en el ejército, aunque ni siquiera estaba vigente. O cuando pidió la prohibición de la dosis mínima de marihuana y el consumo de alcohol en espacios públicos, aunque eso no soluciona el problema de fondo y además viola los derechos de las personas. O cuando dijo que iba a poner días sin IVA para calmar las protestas del año pasado, aunque fuera una medida inútil, quedó programada para plena pandemia e hizo que se dispararan los contagios. O cuando presentó las 6 objeciones a la JEP y le salió el tiro por la culata y luego se las tumbaron porque no tenían ningún sentido. En fin, la ineptitud. Ante la presencia y los gesticos de estos vendedores de aceite de culebra, el tiranómetro se desquicia. El tercer grado que agita el tiranómetro es un dolor punzante, incómodo e irritante para algunos gobernantes. El dolor de que los critiquen. Esta enfermedad consiste en invalidar los cuestionamientos que se hagan contra su gobierno, porque menoscaban esa figura grande que les acabamos de contar. Y pues, ¿cómo se les ocurre poner en duda la perfección? Esto ha pasado varias veces. En el gobierno de Uribe, las chuzadas se volvieron una práctica usual para vigilar a la oposición y a los periodistas que no les comieron el cuento. Todo usando entidades públicas para interceptar ilegalmente a los que él consideraba a sus enemigos. Que lo cuenten periodistas y opositores como Daniel Coronel, Gustavo Petro y Piedad Córdoba. Daniel Coronel, a quien Uribe mismo señaló de ser financiado por narcotraficantes, tuvo que exiliarse del país luego de que lo amenazaran varias veces. Daniel Coronel es socio de narcotraficantes. Luego el mismo Uribe llamó pro-FARC a un investigador que le sacó los torcidos que hacía desviando dineros del Estado para su propiedad privada. También se refirió a otro columnista como un desteñido militante del ELN, después de que este revelara cómo el expresidente estaba relacionado con el cartel de Medellín. Pero esperen, la capacidad de Uribe para desviar la atención sobre sus fallas no ha sido única, pero su habilidad para esquivar la verdad sí. Veamos cómo salió a responderle a un periodista de la BBC en Roma sobre sus intenciones de alargar su mandato. ¿Usted quiere ser presidente de Colombia 4 años más? Otra pregunta, amigo. Es bueno, ¿usted dónde nació? Yo soy argentino. Estudia la historia de su país, de la democracia colombiana tranquilita. Otra pregunta. Creo que es una pregunta válida. Y todo otra pregunta. La censura de su gobierno y su desprecio por la crítica también la heredaron en su actual rebaño. A pesar de las pruebas y las denuncias hechas contra Juan Pablo Vieri, conocido como el gran censurador, Iván Duque lo posesionó como, adivinen, sí, asesor de comunicación. Con la vicepresidenta no nos quedamos atrás. Ahí tenemos el caso de cuando intentó intimidar a un portal al denunciarlos por difamación. Y bueno, la tal difamación era la investigación que la relacionaba con el narcotraficante Memo Fantasma. Y por más lágrimas que derramara, tuvo que retirar la denuncia. El tiranómetro sube y sube cuando se intenta silenciar a la crítica. Como pasó en septiembre de este año, cuando el consejero del presidente, Luigi Echeverri, le mandó una carta al diario El País de España criticando la forma como habían reportado el caso de manipulación de testigos entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda. Porque pobrecito, que cómo se van a meter con
y estamos citando el campeón de la defensa de la democracia latinoamericana, mientras que le dan voz a Iván Cepeda. Eso no se hace. Y que además le parecía que no es democrático darles vitrina mediática a las fuerzas parlamentarias del narcoterrorismo. Es decir, las únicas fuentes confiables son las del uribismo. Es tanto el cariño que el uribismo siente por la oposición que el otro ejemplo lo tenemos patrocinado por la cabeza de la Federación de Ganaderos, Fedegan. Ante la llegada de la minga indígena a Bogotá, al esposo de la senadora María Fernanda Cabal, lo primero que se decidió a decir y lo primero en que se decidió a fijar su mente analítica y Sherlock Holmesca fue en las botas de los indígenas. Lo que probaban que no eran indígenas, sino, ya saben, gente mala. Pillen su lógica. Botas de caucho igual guerrilleros. No pana. Botas de caucho igual gente que trabaja en el campo. Para él, los indígenas deberían andar con los pies pelados o qué carajos. Aunque tengamos estos ejemplos del desprecio por la crítica y la oposición, este año presenciamos el epítome que resquebraja el tiranómetro: los asesinatos en Bogotá durante las protestas de septiembre. Miren, hay un amplio número de videos y trabajos periodísticos que demuestran que hubo un abuso real de la fuerza policial. Esto es verdad, es real, se puede ver. Pero el gobierno prefirió concentrarse en decir que las protestas estaban infiltradas y que no les dieran tan duro a los policías. Por eso Duque salió disfrazado de policía para dejar muy clarito de qué lado está. Y la primera dama, de paso, dijo que le asustaban más los ciudadanos que los policías. Pues yo le quiero decir que me asusta más la agresión ciudadana que la represión policial. El problema con eso es que esa noche mataron civiles y muchos estaban imputados por el asesinato de una persona a manos de la policía. Entonces miren que lo grave es defender la represión policial a toda costa y dejar claro que los malos son los que protestan. El cuarto grado que eleva el tiranómetro es la necesidad de inventarse un enemigo con el cual pelear. Uno para abrir camorra cuando sea y donde sea, porque ellos, los otros, los extraños, la izquierda, serán los culpables de todo lo que esté mal en el país. Por eso en las últimas décadas el uribismo decidió fusionar a Hugo Chávez con Fidel Castro y resucitarlos de paso para tener a quien echarles el agua sucia de todos nuestros bollos y de que estuviéramos pilas porque se venía una fuerza oscura, un eje maligno y perverso, un monstruo oculto que quiere el poder para dárselo al marxismo. Con ustedes, el castrochavismo. Pero le está abriendo a Colombia un peligroso camino de llegar al castrochavismo. Es que Colombia abra el camino de convertirse en una segunda Venezuela. Yo digo, también Venezuela pensó que nunca le podía pasar lo que le pasó a los cubanos. Fue tan efectivo este disco rayado que una encuesta reveló que más de la mitad de los colombianos consideraban que el país estaba en riesgo de convertirse en Venezuela. Fue y es tanto el fervor que levanta esto que incluso sirvió para hundir el plebiscito por el temor de que se montaran al poder los narcoguerrilleros chavistas. Y el cuentico llegó hasta Estados Unidos, donde Donald Trump intentó venderse como el anticastrochavismo, lo que terminó de forma chistosa, /tierna, /divina, pelea de recreo de primaria entre Gustavo Petro y Donald Trump, cuando el líder de la Colombia humana tuiteó: me dijiste loser, amigo Trump, ahora yo te digo a ti loser. No, me derretí, Gustavo. No me mates así. Y bueno, cuéntenos aquí en Colombia dónde está ese demonio gobernándonos. Exacto, no existe. Vean, no vamos a ponernos a hablar en detalle sobre por qué el castrochavismo es un espejismo, porque ya hemos hecho muchos videos sobre el tema y los pueden ver en nuestro canal. Pero aquí el punto es que vean cómo un discurso mentiroso se utiliza para crear enemigos que no existen y que les permiten a los autoritarios pues pintarse como la única defensa contra el monstruo que está al acecho. Es decir, pura... Bien, y nuestra sección internacional con la posición diplomática de España para rechazar al doctor Cianuro como embajador de Colombia. Néstor Humberto Martínez iba a ser, o va a ser, no sabemos qué va a suceder con su nombramiento, iba a ser nombrado embajador en España, pero desde que se conoció esa noticia, las críticas llegaron desde hechos incuestionables. Son los siguientes. Lo que podemos acordar es que tiene muchas cosas Néstor Humberto Martínez. Recordemos lo de Pisano, donde se me fue el apellido, de que el tema del cianuro, que murió el papá denunciando temas graves de Odebrecht y después murió mágicamente el hijo. Si no estoy mal, era apellido Pisano, si no estoy mal, y esa es una de los cuestionamientos en contra de Néstor Humberto Martínez, que nunca respondió. Y acá pues ellos, los congresistas, mencionan el tema que como abogado de Pisol firmó un acuerdo de transacción para callar actos de corrupción de Odebrecht, dicen los congresistas. Y este medio internacional, de los más leídos en España, que se llama El Español, puso como titular:
Colombia elige embajador en España al doctor Cianuro, y el gobierno estudia cómo rechazarlo con diplomacia. El gobierno de España está buscando cómo rechazar con diplomacia el nombramiento de Néstor Humberto Martínez en España. Porque los únicos sinvergüenzas que son capaces de nombrar a una persona como Néstor Humberto Martínez embajador son los uribistas. Porque posiblemente el uribismo le está pagando a Néstor Humberto Martínez un favor muy grande. El presidente de Colombia ya ha elegido nuevo embajador en España. Se trata del controvertido abogado, esto lo dicen medios de España, Néstor Humberto Martínez. El también ex fiscal general de la Nación, de la República, pero es de la Nación, es conocido en el país como el doctor Cianuro, apodado así por sus detractores tras verse envuelto en múltiples escándalos como la muerte en extrañísimas circunstancias de varios testigos claves en causas contra él, dice este medio, manipulación de pruebas contra rivales judiciales y políticos e incluso blanqueo de capitales. Esto no lo dice un medio colombiano, esto no lo está diciendo El Tiempo, no lo dice ni siquiera los congresistas de oposición en Colombia, lo está diciendo un medio español y de los más leídos. Es de los más leídos. El doctor Cianuro, y lo acusan de todo este tipo de cosas. Según ha podido confirmar este periódico en fuentes gubernamentales del país latinoamericano, la elección del jefe de Estado, Iván Duque, ha levantado ampollas, obviamente, en Colombia. Y tal como explican fuentes cercanas al Ejecutivo español, es muy dudoso, y ojo a esto, es muy dudoso que se le conceda el plácet. Su presencia no solo incomodaría a una parte del gobierno porque formó parte de las conversaciones de paz en Colombia, enfrentando a Enrique Santiago, actual diputado de Unidas Podemos, que asesoraba a la FARC, sino que pondría en jaque las mismas relaciones diplomáticas. Increíble que Iván Duque llega a esto, a nombrar a este personaje, y hasta en España pues buscan evitar que esto suceda. También por acá se habla que en España organizaciones de ciudadanos como la Coordinación Colombo-Europea Estados Unidos, con 20 años de existencia, han hecho oír su voz contra el posible nombramiento de Néstor Humberto Martínez. Para ellos, debe responder ante la justicia por graves crímenes contra la paz, por supuestamente participar en un montaje contra Jesús Santrich antes de tener el puesto diplomático. Y no solo eso, lo de Pisano, lo de Odebrecht, lo de las elecciones, un sinfín de cosas. Imagínense esto, y este gobierno de Iván Duque queriendo nombrarlo como embajador. Ni siquiera en España lo quieren, simplemente por pagar un favor político. Bueno, y en el Perú el pueblo presiona para restituir la democracia. Observemos este informe. Lo que pasa es que aún no ha terminado. Si bien hemos sacado a Merino, que no debería haber estado ahí, quedan un montón de personas que no tienen lo necesario para estar en el cargo de los congresistas, muchos son corruptos. Entonces, si la marcha para, nos quedamos conformes y eso no debería ser. Tenemos que hacer que se vaya la inmunidad parlamentaria para que todos los corruptos puedan pagar por lo que han hecho y sean investigados. Escuchen la voz del pueblo, para que nos tengan en cuenta y poder mejorar todos los ámbitos. Bien, y nuestra sección nacional trae dos notas supremamente importantes del doctor Rodrigo Lara. Escuchemos.
Hola. Lo que está pasando en el Congreso de la República, en la plataforma virtual Zoom, que permite todo tipo de abusos, es francamente preocupante y aberrante de cara a las elecciones del 2022. El gobierno ha intentado de manera civilina que se apruebe la introducción del voto virtual, es decir, un fraude garantizado, un fraude asegurado. Que los colombianos en el exterior puedan votar a través de un correo electrónico o eventualmente de una aplicación, lo cual hace que el fraude sea muy fácil, porque nadie sabe a ciencia cierta cuántos colombianos viven, por ejemplo, en Venezuela o en los Estados Unidos, y eso permite pues crear falsas identidades digitales. Y al mismo tiempo pues no hay censo sobre el cual pues uno pueda contrastar o contrarrestar la realidad del voto. Un fraude seguro y una modalidad que no existe en ningún país del mundo. No existe en Estados Unidos, no existe en Chile, no existe en Brasil, no existe en España ni en Francia. Pretenden que exista en Colombia para robarse las elecciones. Segundo, le otorgaron facultades extraordinarias al presidente de la República para que nombre a dedo a sus amigos como registradores en todos los departamentos y en las ciudades del país. Tercero, le dieron facultades también al presidente al registrador para que contrate a dedo todos estos programas, software, bases de datos y todos los sistemas de voto electrónico, pues a dedo, como si fuera un asunto de seguridad nacional. Y ahora pretenden derogar la ley de garantías, es decir, el dique de contención de la politiquería en plena época electoral. Eso permite abrir el flujo de mermelada de recursos de contratación a dedo en plena época electoral. Y todo esto lo hace el gobierno disimulando estas normas detrás de un código electoral. Es decir, esto yo nunca había visto, ni en el gobierno Uribe, ni en el gobierno Santos, un abuso tal de las instituciones democráticas y un espíritu tramposo de esta naturaleza para alterar los resultados electorales. Muy grave. Y esto es nuevamente gracias a esta aberración también llamado Congreso Virtual, que les permite hacer lo que quieren. Muy grave. Y todo esto conducente a evitar el triunfo de la Colombia humana con el candidato presidencial Gustavo Petro. Pero bueno, este movimiento crece e inevitablemente Colombia tendrá que derrotar al narcoparauliduquismo. Por eso es de mucha trascendencia que un político tan aguerrido y de tanto reconocimiento como Armando Benedetti ingrese a la Colombia humana. Observemos. El centro no existe en ninguna teoría política. Lo que pasa es que aquí en Colombia a la gente le da pena decir que es derecha o de izquierda, o por la polarización que hay, dicen estar en el centro. Como yo creo eso, entonces yo podría decir que soy de centro izquierda, porque sí existe el centro izquierda y centro derecha. A mí me gusta el centro izquierda y voy caminando hacia allá, y allá solamente está ubicado la Colombia humana, o sea que voy caminando hacia la Colombia humana. Bien, de esta manera pues llegamos a nuestro final prometiendo que hay una importantísima entrevista del doctor Libardo Dorado, hombre de una gran trayectoria, doctor en educación, procesos educativos y administrativos, presidente de la USDE, Unión Sindical de Directivos Docentes, donde él analiza la problemática de la educación en Colombia, analiza también la incidencia que tienen los decretos terriblemente perjudiciales expedidos por el gobierno contra el ejercicio docente y finalmente lo que será el destino lamentable de la educación si los educadores no asumen su posición consecuente. Este es Decisiones, el programa institucional de RIP Comunicaciones. Les habló Rodolfo Poveda y los invita a que cada semana estemos aquí, difundamos este programa de periodismo alternativo, forma parte de las redes nacionales e internacionales de periodismo alternativo.